Bueno, a partir de ese momento comienza la grabación de esta reunión que yo titulé en estas diapositivas como clase 20. Ya recuerden que es esta clase y la clase de pasado mañana. Ya acabamos con eso los temas del curso y el examen sería de hoy en 8. Ayer les envié un correo recordándoles eso. El examen sería el 8 de febrero a través del Moodle. Aún no he terminado de calificar los exámenes del cuarto sí, los resultados del examen o el parcial 4. Estoy en ese proceso, espero terminarlo lo más pronto posible y subir las notas al de Ninfoa para que la verifiquen. En general, hasta lo que he calificado hasta hoy, he visto que les ha ido en general muy bien. Entonces, pues eso muestra también que se han dedicado a estudiar. Espero que hagan lo mismo para el último parcial. Traten de sacar la mejor nota posible. No va a ser un parcial muy complicado, va a ser un parcial relativamente sencillo. Y solamente va a tener las diapositivas clase 19, clase 20 y clase 21, que es la que voy a dictarles pasado mañana. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? ¿Me escuchan por lo menos? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Comencemos entonces. Miren, si ustedes recuerdan los temas de pruebas de hipótesis, allá hablábamos de distintas metodologías, pruebas de hipótesis tipo WALT, pruebas de hipótesis con el método del pivote, pruebas de hipótesis con el método tipo SCORE. Y acá, en intervalos de confianza, nosotros lo que hacíamos era como ver cuál era la relación directa entre las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Entonces, la reunión pasada vimos intervalos de confianza tipo WALT. En este vamos a ver intervalos de confianza también tipo SCORE y claramente pues hay una relación con las pruebas de hipótesis tipo SCORE. En este caso, recuerden que cuando ustedes escuchan o leen la palabra SCORE, básicamente se les tiene que venir a la mente esta derivada parcial de la función de verosimilitud o de log verosimilitud con respecto al parámetro de interés. Cada vez que escuchen score, imagínense la derivada de la log verosimilitud. Puede que en este momento ustedes digan, sí, claro, es eso. Pero a futuro se les va a ir olvidando este tema porque se los van a mencionar posiblemente en algunos cursos, pero no van a ir directamente al cálculo como lo van a hacer en acá en esta clase, por ejemplo, o como ya lo hicieron en pruebas de hipótesis. Siempre traten de recordar derivada con respecto al parámetro de la función de la verosimilitud. Esta queda acá. Este es uno de los defectos de este curso. Como más adelante van a ver cosas mucho más aplicadas, entonces van a comenzar a olvidar un poco la teoría y esas cosas muy aplicadas se basan en estas teorías. Entonces, para que no lo olviden. Acá entonces, intervalos de confianza basados en el estadístico score, pues tenemos una muestra aleatoria. Recuerden, siempre que hablen de muestra aleatoria son variables x1, x2 hasta xn, variables independientes. Y en este caso, cuando decimos que tiene una distribución cualquiera f de x dado teta, pues todas las variables tienen esa distribución. Recuerden que las variables de una muestra aleatoria son la misma medición, por ejemplo, salario, pero medido a distintas personas, persona uno, persona 2 hasta la persona n. Y esas personas que uno encuesta o a las cuales le pregunta, recuerden que tienen que ser independientes entre sí. No tiene sentido que, por ejemplo, pregunte por salario y le pregunte por el salario o ingresos mensuales a un señor y luego se los pregunte a su hijo, por ejemplo. Si viven juntos, pues van a estar posiblemente relacionados esos dos valores. Acá, cuando mencionamos el score,
como les dije ahorita, recuerden que esa es la derivada parcial con respecto a la función verosimilitud. Y también cuando encontrábamos la varianza de ese score, no se les olvide que eso es, en este caso, la información de Fisher. Información, información de Fisher. Por eso es que se denota con la I. La varianza del score es la información de Fisher. Nosotros ya habíamos verificado eso antes. Y esto, a su vez, se puede denotar como menos la esperanza de la segunda derivada de la función de log verosimilitud. Cuando vean un vector acá es porque es la función completa de log verosimilitud. Recuerden que hay otra fórmula donde no aparece esto en negrilla, significa que ya es la densidad, pero acá aparece un n, menos n veces eso. Son fórmulas equivalentes, solo que acá pues da lo mismo derivar dos veces la log verosimilitud que derivar dos veces el logaritmo natural de la función densidad o función masa y multiplicar por menos n. Miren que acá no aparece el menos n. Entonces tenemos la función score y la varianza de ese score. ¿Por qué es importante tener la varianza y el score? Pues porque una vez uno tenga esos dos, ya puede construir un estadístico, el que nosotros llamábamos el estadístico score, que acá lo vamos a anotar como Q de X dado teta. Recuerden que es directamente el score arriba sobre la raíz de su varianza, porque nosotros verificamos, esto lo habíamos probado antes, que la esperanza del score era igual a cero. Entonces, si ustedes se fijan, esto es como una especie de estandarización, donde obviamente desaparece el cero para que no aparezca en la fórmula y me quedaría solo el score sobre la raíz de su varianza. Eso es como lo que uno debería tener en cuenta ahí. ¿Por qué? Porque el resultado asintótico, que tiene que ver con el teorema del límite central, me dice que esto converge en distribución a una normal 0,1. Miren que acá lo único que necesitamos es construir una cantidad, acá la denotamos como Q de X dado teta, que tenga alguna distribución conocida. ¿Por qué? Pues porque ya de en adelante uno empieza a operar como si estuviera en el método del pivote. Es decir, acá está, el intervalo de confianza aproximado lo voy a construir de esta manera. Cojo esta cantidad, que es el cociente score, le tomo valor absoluto, esto es valor absoluto de Q de X, que depende de todo el vector o de toda la muestra, dado coma teta, porque también depende del parámetro. Y eso, cuando lo meto en valor absoluto, lo pongo como menor o igual a z de alfa medios. ¿Por qué? Pues porque miren que acá, como les comentaba, esto es como una especie de pivote. Si esto converge en distribución a una normal, entonces yo puedo comparar con una z. Miren gráficamente qué sentido tiene plantear así el intervalo de confianza. Les voy a mostrar. Voy a llevarme esto que hay acá. Permítanme, voy a recortar. Acá está. Y lo voy a llevar por acá. Acá está. Suponga que esta función tiene una forma más o menos así. Vamos a suponer que tiene esta forma. Voy a ponerlo... no, es este el que necesito. Acá. Voy a ubicarlo. Y voy a hacer una línea acá. Supongamos que tenemos esto. Acá está. Este Q de X no necesariamente es una densidad. Puede dar así. Y acá supongamos que tiene esta forma. Este que sea Q de X. Voy a ponerlo mejor así. Permítanme
Voy a hacerlo así mejor para que sea más fácil de visualizar. Entonces en este caso, yo marco un Z de alfa medios acá en la parte horizontal. Recuerden que este sería Q de X, teta. Esa es la función de color azul. Esta línea de color rojo lo que denota es dónde tengo que hacer el corte acá en el eje Z. Este sería el Z alfa medios. Z alfa medios. ¿Y cuáles son los límites que me generan ese intervalo? Los límites que me generan ese intervalo son estos. Mírenlos acá. Acá donde se cortan estas dos cosas, acá estaría el primer límite y acá estaría el segundo límite. Por lo regular, esta función q de x tiene una forma parecida a esta de color azul. Y en este caso, este sería el límite inferior del intervalo, límite inferior, y este sería el límite superior. Esto ya lo habíamos visto cuando planteábamos las pruebas de hipótesis tipo score. El intervalo de confianza para teta sería este que hay acá. Recuerden que esto está en función solo de teta. Ahí está. Deme una muestra aleatoria y la fijo acá. Y empiezo a variar teta. Entonces, por ejemplo, en este caso se construye esta función de color azul. Trazo el límite que hay acá y cuando la función en valor absoluto q es menor que este z de alfa medios, ahí yo construyo el límite inferior y el límite superior. Esto, si ustedes examinan allá cuando veíamos este método en pruebas de hipótesis, básicamente es el símil. Este es como el paralelo en intervalos de confianza. Acá entonces, permítanme aumento nuevamente. Así es que se plantea o se encuentra el intervalo de confianza. Obviamente, si yo lo dejo así, pues sería, digamos que muy complicado para ustedes entender cómo es que se obtienen los límites, digamos que de manera, en un ejercicio, por ejemplo, de manera directa, cómo es que encuentro el LS y el LI. Veamos acá un ejemplo. Este ejemplo de la Bernoulli lo hemos visto muchas veces, pero es porque desde el punto de vista teórico se presta muchísimo para realizar o capturar más bien los conceptos. Supongamos que tenemos esa muestra aleatoria, por ejemplo acá. Y esa muestra aleatoria, recuerden que yo la puedo meter en un vector X. Es decir, acá esto sería como x1, x2, hasta xn y acá una transpuesta para que quede claro que es un vector. Acá lo que necesitamos es para este parámetro desconocido p encontrar un intervalo de confianza con este método de el estadístico score. Planteamos entonces la función de verosimilitud f de x dado teta. Miren que acá cabe toda la muestra aleatoria, por eso es que se pone ese vector en negrilla, dado teta. Recuerden que eso también es directamente la función de verosimilitud, la conjunta es la función de verosimilitud, y me quedaría de esta forma. Ya esto lo han visto ustedes muchísimas veces, esto no es nuevo, pero lo estoy haciendo paso a paso. Luego, lo que hacemos es tomar logaritmo natural para poder obtener la función de log verosimilitud. Miren que esta es el logaritmo natural de esta. Ahí está. Y una vez le tomamos logaritmo natural, nos queda esta expresión. ¿Qué ocurre? Pues que bajan en este caso las potencias y queda logaritmo natural de lo que está abajo, que en este caso son p y 1 menos p. Ahora que obtuve la log verosimilitud, comienzo a derivar. ¿Por qué necesito derivar? Pues porque necesito encontrar el score para poder construir esa función q. Entonces en este caso derivo una vez con respecto a p, me queda de esta manera. La derivada de este es 1 sobre p por esta constante y la derivada de este es 1 sobre 1 menos p por la derivada interna que es menos 1 y acá queda esto como constante. En este caso, después de organizar un poco, eso lo pueden verificar ustedes, me queda esta expresión. Esto que hay ahí ya es el score
en función del parámetro que yo estoy tratando de encerrar en un intervalo de confianza. Ahí, si yo denoto, recuerden que acá lo que hago en este paso es dividir arriba, permítanme, divido arriba, no, a ver otra vez, divido arriba y divido abajo por n, y si yo hago esto, pues me va a quedar p gorro, que es básicamente la sumatoria de los xy sobre n. Esta n que hay acá se cancela con esa, y abajo me queda esta n que aparece ahí. Entonces, lo único que hice fue dividir arriba y abajo por n, y me aparece este p gorro, que es el promedio de las xy. Ahora, ya que encontré el SP, permítanme me devuelvo un poco. Recuerden que yo estoy tratando de encontrar esta cantidad, porque el método del intervalo, o este método de intervalos de confianza con el estadístico score, me obligan a encontrar la S y la varianza. Ya encontré la S. Ahora vamos a pelear con la varianza. ¿La varianza quién es? Es la información de Fisher. Entonces, hagámosla. Ahí está. S de P. Y ahora peleemos con la información de Fisher. Por definición, siempre es la varianza del score, es la información. Y la información, recuerden que tiene distintas expresiones. Miren que originalmente allá tenía esta. Mírenlo para que contrasten. Menos la esperanza de la segunda derivada con respecto a P. Ahí está. De logaritmo natural de la función, voy a ponerlo acá L minúsculo, bueno, de la función de verosimilitud, y acá sería P dado todo el vector muestral. Esta es una fórmula, miren que acá aparece el vector muestral y acá no aparece una n. Si yo empiezo a desarrollar esta, voy a llegar a esta. ¿Por qué? Pues porque todas estas densidades tienen exactamente la misma estructura, la misma fórmula, lo único que cambia es la xy. Y entonces por eso es que acá voy a utilizar esta con un menos n acá, y acá lo que voy a hacer no es derivar log de la verosimilitud, sino log de la densidad. Estas dos fórmulas son equivalentes. Eso lo habíamos visto antes con pruebas de hipótesis, para que lo recuerden. Si no lo recuerdan, es bueno que vayan y lo repasen. Permítanme borro acá. Ahí está. Y aquí ya es muy sencillo, porque simplemente reemplazo quién es f de x dado p. Ahí está. F de x dado p, permítanme. Esto sería el logaritmo natural de p a la x por 1 menos p a la 1 menos x. Cuando yo distribuyo el logaritmo, derivo una vez y luego derivo dos veces, me va a quedar esta expresión que hay acá. Esto que hay acá es derivar esta dos veces con respecto a p. Esto me lleva a esto que hay acá directamente. Me salté eso porque obviamente ya lo hemos hecho varias veces, pero es bueno que ustedes lo repasen nuevamente. Aplíquenlo y le tiene que dar esa misma expresión. Y acá, cuando yo calculo la esperanza, me queda esperanza de x y acá esperanza de 1 menos x. De hecho, en la reunión pasada, Luisa había hecho el comentario de que había en las diapositivas anteriores había un error porque acá efectivamente es p al cuadrado. ¿Es así o no es así, Luisa? Luisa está conectada. ¿Si es con p cuadrado o no es con p cuadrado? Perfecto. Lo verifican de todas maneras para que ustedes mismos hagan ese ejercicio de derivar. Y después cuando uno calcula la esperanza, recuerden que todo lo que tenga x es a lo que le tengo que calcular esperanza y lo demás es constante. Por eso es que acá sale el p cuadrado y el 1 menos p cuadrado como constantes. El menos n se queda acá. No le hago nada a ese menos n. Cuando simplifico,
paso al otro lado y hago, en este caso, la suma de esos dos fraccionarios y simplifico este menos por esto que hay acá, me va a quedar que en este caso esta expresión después de simplificarla queda n sobre p por 1 menos p. Toda esa pelea que di fue para encontrar la varianza del score. Ya la encontré, listo. Entonces ahora calculemos o encontremos perdón, permítanme voy a escribir acá. Encontremos ahora el q de x, p, que es básicamente s de p sobre la raíz de la varianza sub p de s de p. Ahí está. Cuando reemplazo esas dos en la fórmula, me va a quedar esto. Reemplazo quién era el SP anterior y divido sobre la raíz de p por 1 menos p. Así queda después de simplificar. Yo me salté los pasos de reemplazar, cancelar ciertas cosas. Me queda exactamente esta expresión que hay ahí. Y acá el pegorro, recuerden que es la sumatoria de x y sobre n. ¿Qué paso seguiría ahí? El paso que sigue es plantear el intervalo de confianza. ¿Cuál sería el intervalo de confianza? Acá está. Permítanme. Acá. El método, miren que es relativamente sencillo. Lo único, yo creo que el paso complicado es en este caso calcular la varianza del score, porque de resto es simplificar y hacer, digamos que operaciones trigonométricas, no algebraicas. Hacer operaciones algebraicas, suma de fraccionarios, simplificaciones, etcétera, para llegar a una expresión lo más simple posible. A veces no se puede, pero la idea es tratar al máximo de llegar a eso. Y acá tenemos en este caso que cuando obtengamos la fórmula de q de x, t, teta, perdón, que en este caso el parámetro teta es la p, tomo valor absoluto de esa q y hago menor o igual a z alfa medios. Mírenlo acá. Valor absoluto de la expresión q que encontré menor o igual a z alfa medios. De aquí en adelante, ¿ustedes qué creen que haya que hacer? Las preguntas o sugerencias que hagan no van a quedar en la grabación, pero sí las podemos escuchar en este momento todos. ¿Qué creen ustedes que haya que hacer de ahí en adelante? ¿Qué me sugieren? Distribuir el valor absoluto es una buena forma, por ejemplo, pero digamos que ¿qué tal o qué es lo que estamos tratando de buscar con esto? Recuerden que acá yo tengo una función, es esa q de x. Distribuir el valor absoluto sería poner como esto, algo como esto. Esto es lo que sugiere su compañero. Esto sería como menos z alfa medios y acá sería z alfa medios. Sería esto lo que usted propone, Jefferson. Esa podría ser una forma, pero el problema es que si yo despejo esto así, me va a quedar acá. Intenten despejarlo así, me va a quedar acá p gorro menos p mayor que menos z de alfa medios por la raíz de p por 1 menos p sobre n. Y acá z alfa medios por la raíz de p por 1 menos p sobre n. Miren que en este caso yo no logré dejar sola a la p, porque si yo paso el menos p acá, supongamos que yo despejo el p de acá, p mayor que, pongámoslo, esto quedaría como simétrico. Sí, dígame Luisa.
No, porque la técnica, esa es una muy buena pregunta. Permítanme, voy a terminar acá de despejar y le voy a decir por qué esta no funciona. Mírenlo acá. La estrategia que plantea Jefferson es lo que hemos hecho constantemente una y otra vez. Sin embargo, el problema es que encierro el estadístico o el parámetro, perdón, de interés y el límite izquierdo depende de él y el límite derecho depende de él. Entonces ahí yo finalmente no sé cuál es el P, porque el límite izquierdo depende de P y el límite derecho depende de P. Entonces no funciona esta estrategia. Si me hago entender Jefferson y los demás. Perfecto. Ahora devolvámonos un poquito a lo que dice Luisa. Acá. Aquí está. Aquí no hay que plantear la probabilidad de que esté entre dos límites sea igual a uno menos alfa. ¿Por qué no hay que plantearlo así? Porque acá en la técnica del estadístico score, acá estoy trabajando es con esta metodología y esta metodología no me habla de plantear probabilidades, sino de encerrar esta función con un cuantil z de alfa medios por encima. ¿Sí es claro, Luisa? Aquí está, esta es la técnica. La técnica es tómale valor absoluto y enciérralo con el z de alfa medios. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tal cual lo que dice Mariana Blandón. Es Mariana Blandón, ¿cierto? Lo que hay que hacer es lo que dice Mariana Blandón. Despejar P. Despejar P de acá. Ya intentamos con la técnica de Jefferson, pero lamentablemente acá no queda algo que no depende de P, ni acá tampoco. ¿Qué me toca hacer? Entonces, como dice Mariana, tratar de despejar de esta desigualdad a la P. Entonces, primer paso, elevemos al cuadrado ambos lados. Mírenlo acá. Permítanme. Bueno, voy a ponerlo acá. Elevo al cuadrado ambos lados. Entonces, en el numerador me va a quedar esto elevado al cuadrado. Acá. Esto me queda al cuadrado. Y en el denominador me queda la raíz de esto elevado al cuadrado. Y acá esto también elevado al cuadrado. Elevar al cuadrado no cambia la desigualdad. Y después lo que hago es, dejo lo del numerador quieto. Y paso el denominador que ya le quité la raíz cuadrada al otro lado a multiplicar. Entonces miren que ahí ya tenemos esta expresión. Sigo tratando de encontrar una función que me permita despejar P como dice Mariana. Entonces en este caso me queda, si yo elevo esto al cuadrado, es decir, hago un trinomio cuadrado perfecto y acá desarrollo este P por 1 menos P sobre N, entonces me queda esta expresión. Después obviamente de pasarlo de la izquierda a la derecha. Acá ya lo que tengo es una función cuadrática en términos de P que se puede reorganizar de esta manera. Mírenlo acá, esto me quedaría como a x2 más b x más c. ¿Quién es el a? Este término que hay acá sería el a. ¿Quién sería el b? Este término que hay acá sería el b. ¿Y quién es el c? Este término que hay acá sería el c. Miren que ahí tengo una fórmula de la AX2, creo que la llaman el trinomio, no, no es, sí, es un trinomio cuadrático, pero ¿cómo es que le dicen de hecho le dicen es la fórmula del estudiante para resolver esto, ¿cierto? ¿O me equivoco? Es la fórmula, ¿cómo la veían ustedes en el bachillerato para encontrar las raíces de este AX2 más BX más C? Era así, ¿cierto? La fórmula del estudiante era que lo conocían ustedes. Eso. Se me ha olvidado cómo era que lo llamaban. Entonces la fórmula del estudiante para encontrar las raíces, creo, si no estoy mal, es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aplicando esa fórmula a esta,
a este trinomio que hay acá, yo ya encuentro dónde están los ceros. ¿Por qué necesito hallar los ceros de este trinomio? Pues porque hallando los ceros, ahí es donde yo me voy a encontrar de dónde a dónde es que este cociente que hay acá en valor absoluto es menor que el z alfa medios. Mediten eso que les acabo de decir. ¿Por qué encontrar los ceros? Porque en esos ceros es donde esto que hay acá, entre esos dos ceros, es que ocurre que este cociente es menor que el z alfa medios. Si ustedes quisieran pueden graficar esto, le dan un valor a alfa, un valor a n y un valor a p gorro para que vean que efectivamente funciona así. Y acá está tal cual la fórmula, ahí se las dejo, es la ecuación ax2 más bx más c y las dos soluciones son literalmente estas que hay acá, es la fórmula que les dije antes. Menos b más menos la raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac sobre 2a. Cuando hago eso y simplifico un poquito, llego a esta expresión que hay acá. Miren que ahí, en estos dos límites, el superior es cuando es más, límite superior es cuando es más, voy a ponerlo acá, y límite inferior es cuando es menos, voy a ponerlo acá, límite inferior. Ahí yo ya construí un intervalo y ese intervalo no depende para nada de P, solo depende de los datos que me den en la muestra porque me tienen que decir quién es x1, x2 hasta xn para poder calcular el promedio que se denota como P gorro y me tienen que dar el alfa para poder hallar este cuantil z de alfa medios. Una tarea muy interesante, ya que les expliqué en la reunión pasada cómo hacer ese proceso de simulaciones, es verificar que efectivamente mediante simulaciones este intervalo que hay acá, tomando este como un límite inferior con el menos y límite superior con el más, tomando esos dos límites efectivamente el parámetro real P cae entre LS y LI con una confianza de 1 menos alfa. Sería interesante que lo verificaran con simulaciones. Para todos es claro a qué me refiero con eso de la tarea de clasificar o de verificar. ¿O hay dudas con eso? ¿Se imaginan cómo hacerlo? ¿Qué me dicen? Me dicen, ¿está todo bien? ¿Preguntas? Nadie tiene preguntas. Bueno, pasemos a otro tipo de intervalo. Intervalo de confianza basados en el que acabamos de ver era basado en el estadístico score. Este es basado en el LRT o Likelihood Ratio Test. En este caso, miren que es básicamente lo mismo. Yo necesito una muestra aleatoria. Acá está. Con esa muestra aleatoria, yo necesito poder plantear un estadístico. Anteriormente era el score. Acá el estadístico es este que se construye con la función lambda de x, que recuerden que era la razón de verosimilitud. Tomamos logaritmo natural y multiplicamos por menos 2. Y eso, como nosotros habíamos visto antes, tenía una distribución o convergía en distribución a un h cuadrado con un grado de libertad. Entonces, al igual que con el estadístico score, acá lo que necesitamos es que la muestra sea lo más grande posible. Y acá, obviamente, como estamos con el test de razón de verosimilitud, este teta gorro es el, o debe ser, el estimador de máxima verosimilitud de teta. En este caso, entonces, el intervalo de confianza aproximado al 100 por 1 menos alfa por ciento estaría dado por esta expresión que hay acá. Funciona exactamente igual a lo que vimos con el estadístico score. ¿Por qué?
porque allá lo que había que hacer era encerrar el q de x, teta en valor absoluto menor que un z de alfa medios. Acá no tenemos que tomar valor absoluto porque esto ya de por sí es positivo. Entonces lo único que yo tengo que hacer es ponerlo o acotarlo por encima con un chi cuadrado sub alfa con un grado de libertad. Es lo único que yo necesito. En este caso, veamos el mismo ejemplo anterior para que ustedes contrasten los dos intervalos, el que obtuvimos con el método de score y veamos este intervalo que hay acá. Acá no vamos a llegar a una expresión explícita, sino que vamos a llegar como a una función que hay que, mediante métodos numéricos, por ejemplo minimizar o algo por el estilo, se pueden obtener los dos límites. Veámoslo acá. Anteriormente vimos que el ML para P es P gorro igual a Y sobre N, donde Y es la sumatoria de los XY. Sumatoria de Bernoulli me va a dar una binomial. Y en este caso, el método de la razón de verosimilitud me exige que yo calcule la función de verosimilitud, en este caso está dada por esta expresión, y necesito evaluar también la función de verosimilitud en el estimador de máxima verosimilitud, que en este caso es P gorro. Entonces, en este caso, recuerden, el lambda, no lo repito acá porque ya esto lo hemos visto varias veces, el lambda de P es esa expresión que hay ahí. Recuerden que es la función L de P dado X sobre la función L de P gorro dado X. Acá es la muestra aleatoria. Esa es la razón de verosimilitud y es la expresión que nosotros tenemos ahí. Recuerden que en el numerador es maximizando esa función de verosimilitud en el máximo global, que en este caso era Y. Acá tengo un pequeño... Oh, no, acá es P. Ahí está bien, así tal cual como está. Entonces en este caso, ya para encontrar el intervalo de confianza, lo único que tengo que hacer es tomar logaritmo natural de la razón de verosimilitud y multiplicar por -2 y acotarlo por el chi cuadrado su alfa con un grado de libertad. Aquí también vale la pregunta que hacía Luisa ahorita de si no es necesario decir que la probabilidad de estar entre los dos límites es igual a 1 menos alfa. Acá no estamos con ese método de acotar la probabilidad entre los dos límites igual a 1 menos alfa es el método del pivote. Acá estamos con otro método diferente, el de la razón de verosimilitud. Yo, digamos que les confieso algo y es que el método que más se utiliza es el del pivote, pero en algunos casos muy particulares se suele utilizar este de la razón de verosimilitud, pero es como para estudios muy particulares, cuando yo digamos que estoy trabajando en un problema muy particular. Entonces posiblemente a futuro ustedes no vayan a tener que pelear con esto como vamos a pelear en este curso. Pero sí es bueno que entiendan cómo es que funciona el método de intervalos de confianza basados en la razón de verosimilitud. No es para que se torturen, es para que ustedes tengan información acerca de cómo es que se podrían obtener otros tipos de intervalos distintos al método del pivote. Es eso, digamos que el objetivo principal. Y acá, en este caso, asumiendo que yo tengo un estimador teta gorro puntual para teta, bueno, esa es la otra cosa. Como les decía, acá no vamos a llegar a una expresión, digamos que explícita para saber quién es P. Acá lo que hay que hacer, se los puedo dejar así como para que lo planteen ustedes, es verificar lo mismo que nosotros hicimos con la prueba de hipótesis. Entonces uno, tarea, acá no lo puse porque creo que se me olvidó, eh, encontrar los dos LI y LS siguiendo las mismas instrucciones
que vimos en pruebas de hipótesis. De hipótesis. En pruebas de hipótesis nosotros veíamos este mismo ejemplo y si ustedes lo recuerdan, nosotros planteábamos una función que dependía obviamente de esto que hay acá, una g, y tratábamos de encontrar la región de aceptación. Y esa región de aceptación era básicamente planteando una desigualdad muy parecida. Les dejo a ustedes eso como tarea, ahorita lo pongo acá abajo, se me olvidó ponerlo en esta diapositiva, pero digamos que es un ejercicio interesante tratar de que lo resuelvan ustedes porque les va a ayudar bastante encontrar esos dos límites, el L y el S, siguiendo este proceso que hay acá. Preguntas hasta acá. ¿O todo ha sido un enredo hasta acá? ¿Qué me dicen ustedes? Todo ha sido un enredo. Espero que no. Espero que el silencio sea porque me están entendiendo todo. Voy a terminar estas diapositivas con una técnica que tiene más o menos desde 1979 hasta acá. Hay aproximadamente 40 años. Esos 40 años, digamos que no se aplicó, sí se alcanzó a aplicar, digamos que muchas veces, pero no de una manera tan prolífica como hoy en día. Hoy en día se está aplicando mucho esta técnica Bootstrap porque los computadores tienen mucha más potencia que hace 40 años. Entonces, quien lo planteó, la técnica Bootstrap, lo planteó en 1979, era de apellido Efron. Y esta persona, Efron, lo que dijo es, bueno, yo no quiero construir intervalos de confianza ni con el método del pivote, ni con el método de score, ni tampoco con el método de la técnica LRT. Yo lo que quiero es tratar de construir un intervalo de confianza a partir de la misma muestra y a eso lo llamó el método, la técnica Bootstrap. Yo acá les pido que por favor me presten la mayor atención porque hoy en día se utiliza mucho, pero las personas no entienden muy bien a qué es que se refiere esta técnica Bootstrap y sobre todo cómo se usa para hallar intervalos de confianza. Se usa para muchísimas cosas. En particular yo les voy a mostrar acá cómo usarla para encontrar intervalos de confianza. Veámoslo acá. Primero que todo vamos a suponer esto, que queremos hallar un intervalo para un parámetro teta. Y ese intervalo, para ese parámetro teta, vamos a suponer que depende de un estimador puntual. Ese estimador puntual en este caso, vamos a suponer que es insesgado, como el promedio, por ejemplo. Y acá, por el teorema del límite central, nosotros vimos que esto siempre va a ocurrir, que teta gorro menos la media de teta gorro. ¿Por qué sé que esta es la media de teta gorro? Pues porque acá me está diciendo que este estimador es insesgado, es decir, la esperanza de teta gorro es igual a teta. Entonces, cuando yo cojo una variable aleatoria teta gorro y le resto su media y divido por la desviación estándar muestral, eso es lo que denota el SE, pues yo lo que voy a tener es una estandarización. Y esa estandarización por el teorema del límite central, es decir, cuando el tamaño de muestra es muy grande, va a converger en distribución a una normal 0,1. En este caso, ¿para qué voy a utilizar esto? Para lo siguiente. Miren, si en este caso yo tengo que esta estandarización converge en distribución a una normal 0,1, puedo aplicar lo que decía Luis ahorita, y es que yo puedo encerrar ese cociente entre un menos z de alfa medios y un z de alfa medios. ¿Por qué no podía aplicar esta misma técnica en la prueba score o la prueba de razón de verosimilitud? Porque allá en el cociente yo no tenía el estimador del parámetro. Miren que acá, por ejemplo, permítanme, me voy acá. Acá, por ejemplo, bueno, acá sí, acá se podría encerrar con eso. Pero en este que había acá,
miren que en el denominador yo no tengo el estimador. Entonces, a diferencia de lo que les estoy mostrando con Bootstrap, acá tengo es el P directamente y no el P gorro. Entonces, encerrando esa probabilidad, yo digamos que con una confianza del 1 menos alfa, esa probabilidad de estar entre esos dos límites, menos z alfa medio y z alfa medios, va a ser igual a 1 menos alfa. Y acá despejo la diferencia teta gorro menos teta. Acá en este caso me queda menos z alfa medios y en ambos casos multiplico por la desviación estándar muestral. Hasta ahí yo sé que no les estoy mostrando nada del otro mundo. La cosa comienza a cobrar sentido acá. Mírenlo. Vamos a suponer que esto que hay acá, esto que voy a encerrar en una cajita, ahí está. Esta diferencia de tetagorro menos su media es una variable aleatoria. ¿Por qué puedo decir que es una variable aleatoria? Pues porque tetagorro depende de la muestra y tetagorro es entonces una variable aleatoria. Y acá, si yo considero eso como variables aleatorias, entonces ese intervalo de confianza anterior sugiere esto, que para esta variable aleatoria tetagorro menos alfa, el percentil inferior alfa medios es igual a menos z alfa medios por el SE de tetagorro y el percentil superior alfa medios tiene en este caso esta expresión z alfa medios por el S de tetagorro. Gráficamente, ¿eso qué significa esto? Mírenlo, acá lo voy a hacer rápidamente. Acá. Pongo acá la distribución. Esta sería la variable tetagorro menos teta. Y en este caso, yo podría decir, esta sería una especie de normal simétrica. Supongan que esta es la normal estándar simétrica. Eso tiene media acá 0. Y entonces, a lo que yo estoy denotando como el percentil inferior alfa medios es al que deja un área por debajo de alfa medios y al que estoy denotando como el percentil superior alfa medios PS alfa medios es al que deja un área por encima. Recuerden que acá la variable aleatoria es teta gorro menos teta y acá en la mitad pues se va a concentrar el 1 menos alfa. Esa es la probabilidad de la mitad. Entonces en este caso la idea es utilizar esta información de que estos son los percentiles inferiores y superiores para poder, en este caso, miren acá está la misma ecuación anterior, pero reemplazando quién es PI y quién es PS, para poder, después de encontrar estos dos percentiles, despejar teta y poder hallar los dos límites LI, este que hay acá, LI y LS, que me encierran al parámetro desconocido con una probabilidad igual a 1 menos alfa. Puede que hasta ahora yo estoy más que seguro que me han tratado como de seguir el hilo en la explicación que les estoy dando, pero yo sé que todavía no se conectan con Bootstrap y no se conectan porque parece que fuera lo mismo que hemos hecho muchas veces, pero el componente extraño acá es que estoy trabajando con la variable teta gorro menos teta. Miren en este caso, el intervalo final va a ser teta gorro menos ps alfa medios y teta gorro menos pi alfa medios. ¿Cómo hago para encontrar estos pi y este ps sin utilizar esta fórmula que hay acá? Pues vamos a generar simulaciones y vamos a generar simulaciones para poder encontrar ese intervalo bootstrap. Entonces, de forma práctica, este, digamos que método funciona como una especie de algoritmo. Considero la muestra aleatoria de la distribución que yo no conozco. Esa es la otra cosa interesante acá.
Miren que yo estoy tratando de encontrar un intervalo bootstrap de una distribución cualquiera. No tiene que ser normal, no tiene que ser beta, puede ser cualquier distribución. Y el parámetro de interés en este caso lo denoto como teta. Entonces cuando me dan la muestra aleatoria, yo voy a empezar este algoritmo con un teta sub 0. ¿Quién es ese teta sub 0? Pues el estimador que yo conozco. Ese estimador que yo conozco puede ser cualquiera, puede ser el de máxima verosimilitud, el de momentos, cualquiera. Yo no necesito solo un estimador que sea insesgado. Y en este caso, el segundo paso sería utilizando el estimador del primer paso para tratar de generar m muestras de tamaño n de esta distribución dado ese parámetro teta 0 que yo lo estoy estimando con los datos de la muestra. Miren que suena extraño, es como utilizar la muestra para simular datos de la muestra. ¿Cuántos datos de la muestra voy a simular? Tantos como muestras tenga, es decir, m datos de interés. Y el tercer paso sería para cada una de esas muestras, calculo el estimador de cada una de ellas con la misma fórmula del estimador original Tetagor. Y después obtengo un promedio de esos parámetros. Ese promedio de esos parámetros es simplemente como sumar los teta y gorro y dividir por m. Es solo eso. Luego calculo las diferencias de teta sub y gorro, es decir, cada uno de los tetas que se obtuvo con las muestras ficticias o muestras simuladas, le resto este promedio que calculo acá. Y ahí obtengo los estimadores de esto que al principio les decía que era como el componente adicional acá. No estoy trabajando directamente con la variable, sino con una variable entre comillas artificial que es teta gorro menos este teta que hay acá. Solo que yo no conozco quién es teta, entonces lo estimo con teta gorro promedio. Y una vez que yo calcule esos valores, hallo el percentil inferior alfa medios y el percentil superior alfa medios. ¿Cómo se hallan estos percentiles? Tal como los hallaban ustedes en estadística descriptiva. ¿Cómo se halla el percentil 20% de unos datos? Por ejemplo, el percentil 20% de estos datos, 2,1, 3,5, 7, pongámoslo 4,2, 1,3, 5,4, 0,1. ¿Cómo hago en este caso para hallar el percentil, por ejemplo, 50% de estos datos? Pues lo que hago primero es organizar los datos de menor a mayor, en este caso el más pequeño es 0,1, luego el que le sigue es 1,3, luego el que le sigue es 2,1, luego el que le sigue es 3,5, 4,2 y finalmente el 5,4. Entonces, si yo le digo a ustedes que calculen el percentil, por ejemplo, 50% de este conjunto de datos, el percentil 50% es el valor que me deja el 50% de los datos abajo y el 50% de los datos arriba. En este caso, sería como este punto medio que hay acá. El promedio de 2,1 y 3,5. Si ustedes recuerdan cómo era que se calculaba la mediana, se calcula así y la mediana es el percentil 50%. ¿Cómo hago yo para obtener, por ejemplo, el percentil 5%? Acá es difícil con tan poquitos datos, pero es básicamente lo mismo. Lo que hago es organizar los datos del menor al mayor, estos que aparecen acá, y el percentil alfa medios, por ejemplo el percentil 2,5%, es el que me deja el
2,5% de los datos por debajo y 97,5% de los datos por encima. Y el percentil superior alfa medios es lo opuesto, el que me deja el 97,5% de los datos por debajo y 2,5 por encima. Una vez encuentre estos dos valores, en este caso, hallo el intervalo bootstrap como teta gorro, el original, el de la muestra, menos el percentil inferior, perdón, el percentil superior alfa medios y el límite superior es teta gorro menos el percentil inferior alfa medios. Miren que es un algoritmo. ¿No les parece medio extraño este algoritmo? ¿O este algoritmo para ustedes sigue siendo una caja negra? ¿Qué impresiones tienen ustedes de este algoritmo? Ninguna. ¿O tienen alguna impresión? Se vale decir no entendí nada. Se vale decir no entendí nada. Listo. Lo están asimilando. ¿Qué más dice otra cosa? Listo. ¿Qué otra cosa? Díganme, díganme así sea no entendí ni me lo pueden decir. Entonces pongámoslo en práctica. Exactamente hagámoslo de Jefferson. Vamos a ponerlo en práctica. Esa es la mejor manera de entender un algoritmo o de entender algún concepto nuevo en matemáticas o en estadística. Póngalo en práctica, porque si usted es capaz de imaginarse algo que ocurre, con eso que ocurre, usted poniéndolo en práctica asienta más, digamos que el paso uno, el paso 2, el 3, hasta el paso 6. Y sobre todo entiende que esto no es el método del pivote, así acá parezca como si estuviéramos construyendo el intervalo con el método del pivote. Acá no estamos haciendo eso. Estamos utilizando la teoría matemática o la teoría de probabilidad y estadística para argumentar que si yo calculo el percentil superior y el percentil inferior alfa medio respectivamente, este intervalo que hay acá me va a contener el parámetro real con una confianza del 95%. Obviamente es un intervalo aproximado, es decir, yo necesito tener una muestra grande para que funcione de la mejor manera posible. Y acá todo este algoritmo es algo computacional, por eso es que hoy en día llegan y le dicen, bueno, científicos de datos, voy a darles un curso de ciencias de datos y empiezan método Bootstrap o validación cruzada. Y entonces cuando le hablan de eso, de validación cruzada o de este que es Bootstrap, la gente dice, no, pero ¿será que tengo que entender estos pasos? La respuesta es sí. Pero no falta el que diga, no, eso lo hace una función del R. El R hace eso muy rápidamente. ¿Para qué vamos a entender eso cómo funciona sabiendo que el R entrega todos los resultados de una? Pues la respuesta a quien dice eso es siga utilizando cajas negras, pero se atiene a lo que le entregue esa caja negra. Acá para descifrar ese algoritmo vamos a empezar, digamos que con un caso más manejable. Vamos a suponer que tenemos una muestra de tamaño 53. Recuerden que si es mayor o igual de 30, la cosa va a funcionar relativamente bien. Aquí tenemos una muestra grande. Y esa muestra grande va a provenir de una Poisson. Entonces imagínense que tiene 53 datos de número de clientes que llegan a las 12 del día a un banco. Entonces el dato 1, voy a ponerlo acá, el dato X1, el día 1 llegaron 9 clientes. Dato X2, el día 2 llegaron 12 clientes. El dato X3, el día 3 llegaron 8 clientes. Y así sucesivamente hasta el día 53. Ahí tiene su muestra aleatoria
de tamaño 53. Mire que acá ya lo que tiene son números. Esa es la muestra o la muestra aleatoria observada. Y como se trata de número de clientes por hora o número de clientes por día entre las 12 y la 1 de la tarde, entonces ahí podemos asociarlo con una POASO porque la POASO hace eso, tasas, clientes por hora, accidentes por día, entonces eso lo puedo asociar con una POASO. Y acá me están pidiendo que encuentre un intervalo de confianza del 95%, es decir, aquí ya me están diciendo que el alfa es 5% o 0,05, y acá me dicen hállelo con el método Bootstrap. Entonces yo lo que tengo que hacer es este algoritmo que hay acá, aplicarlo o programarlo en el R. Les recuerdo, ya hay funciones en R que tienen ese algoritmo previamente programado, pero yo les sugiero que lo programen ustedes desde cero, que es exactamente lo que voy a hacer acá. Entonces, lo primero que yo necesito es un estimador insesgado para lambda. Nosotros ya vimos que un estimador insesgado para lambda es el promedio. Es decir, cuando usted calcula esperanza de x barra, eso le va a dar lambda. Es lo único que usted tiene que verificar, que la esperanza del estimador es igual al estimador al cual usted le está apuntando, que es lambda. Y en este caso, veamos cómo funcionan entonces los algoritmos. Ese algoritmo paso a paso en el R. Acá están. Estos son los códigos. Primero que todo, yo tengo que saber cuántas muestras artificiales tengo que generar. Voy a generar 1000 muestras artificiales. Son estas que están acá en el paso 2. Este valor 1000 es un valor empírico que funciona bien. Hay gente que hace 5000 y hay gente que hace 10000. Usted puede poner 1000, 5000 o 10000. Esos son los tres valores empíricos. ¿De qué depende eso? Del poder computacional que usted tenga. Entonces, como va a generar 1000 muestras artificiales, pues digamos que eso le va a correr rápido. Entonces, si quiere, lo aumenta a 10000. Primero defina cuántas muestras quiere. Valor empírico 1000. Luego, hable con el dueño de los datos. Le tienen que dar una muestra. Entonces, usted le dice, venga, vamos a examinar número de clientes por día. Deme registros para poder partir de algo. Entonces le mandan a usted una base de datos de 53 registros. Acá está. Esta es la base de datos o la muestra aleatoria. ¿Qué significa este 18? Que el primer día llegaron 18 clientes. ¿Qué significa este 15? Que el segundo día llegaron 15 clientes y así sucesivamente hasta el día 53 donde llegaron 5 clientes. Esto es, digamos que lo más cercano a la realidad. Aquí ya me están dando una muestra aleatoria. Luego, yo tengo que decir cuánto vale n. Perdón. ¿Cuánto vale n? Pues la forma de extraer la longitud de un vector, es decir, miren que acá me están dando los datos, pero no me están diciendo que son 53, eso me lo dice el enunciado. Entonces, si usted en el R quiere capturar la longitud de un vector o el número de números, valga la redundancia, en un vector, pues pídale la longitud del vector. Muestra aleatoria, longitud de la muestra aleatoria. El n va a ser 53. Otra cosa que tiene que calcular es el teta cero. ¿Quién es teta cero? Mírenlo acá en el algoritmo. Teta cero es el estimador x barra aplicado a la muestra. Es decir, en nuestro caso particular, miren que es básicamente lambda 0, el parámetro con el que voy a empezar, es igual a x barra y esto es igual al promedio, sumatoria es de igual a 1 hasta 53, de los xy sobre 53. Eso sería lambda medio, lambda sub 0. ¿Para qué necesito un lambda sub 0? Pues para comenzar a generar de manera artificial muestras aleatorias de una Poisson. ¿Dónde se genera eso?
se genera en este ciclo for que hay acá. En este ciclo for, miren que eso es lo que estoy haciendo. Permítanme, voy a borrar esto de una manera más rápida. Veámoslo acá. En este ciclo for, yo voy a comenzar a generar una muestra cuando la i es 1, una segunda muestra cuando la i es 2, una tercera muestra cuando la i es 3 y así sucesivamente. ¿Cómo se generan muestras aleatorias de una Poisson? Con la R de random, el prefijo R y después la distribución que yo quiero simular, que en este caso es una Poisson. Voy a generarlos de tamaño n, miren que es el mismo tamaño original, 53, y el parámetro con el que yo los voy a simular es el lambda 0. Tengo que partir de algo, entonces parto de la información que está en la muestra aleatoria. Acá voy guardando muestras aleatorias, muestra 1, muestra 2, muestra 3, entonces este va a ser un vector de 53 datos cada vez que la i vaya rodando. ¿Qué es lo que yo necesito capturar con esas muestras? Yo no necesito las muestras como tal. Yo lo que necesito de esas muestras es calcular el teta de cada una de ellas. Es decir, en este caso, repetir muchas veces o generar muchos lambdas de cada una de las muestras artificiales que voy generando. Entonces acá están, mírenlas. Cada vez que yo voy generando una muestra, permítanme borrar acá, cada vez que voy generando una muestra, voy estimando el lambda de esa muestra. ¿Con qué? Con el promedio. Recuerden que el lambda i, el lambda de la iésima muestra, es la sumatoria desde igual 1, bueno, pongámoslo acá desde j. J igual 1 hasta 53 de los x de la iésima muestra y acaba desde j igual 1 hasta 53 sobre 53. Miren que acá el i denota que es el lambda de la iésima muestra. Entonces por eso es que acá calcula el promedio. Promedio de la muestra artificial 1, promedio de la muestra artificial 2. Y como yo no necesito las muestras, sino que necesito estos lambdas, entonces tengo que ir guardándolos uno por uno en alguna parte. Y ahí entonces viene la estrategia de crear una bolsa vacía que me permita ir depositando los lambdas de cada muestra. Entonces acá está, lambdas, bolsa vacía, y esa bolsa se va a ir llenando. Lambda de la primera muestra artificial, lambda de la segunda muestra artificial, lambda de la tercera muestra artificial, y esos son los que este algoritmo, permítanme, me voy a volver acá, este algoritmo en el paso 3 me dice que vaya obteniendo. Miren que ahí los voy obteniendo uno por uno hasta el mésimo lambda. ¿Para qué necesito esos lambdas? Para calcular por una parte el promedio de ellos y por otra parte estas diferencias que hay acá. Lambda 1 menos el promedio de todos los lambdas, lambda 2 menos el promedio de todos los lambdas y así sucesivamente. Miren que ahí ya el algoritmo va cobrando sentido. Acá está. Lambdas vacíos y el vector de todos los lambdas. ¿Qué longitud va a tener este vector de lambdas al final? ¿Cuántos lambdas creen que se van a acumular en esa bolsa vacía del comienzo? ¿Qué me dicen? Exactamente. Exactamente. Se van a acumular tantos como yo esté simulando. En este caso estoy simulando 1000 muestras. Ya aquí simulé los lambdas. Entonces vámonos a la otra parte del algoritmo. Mírenlo acá. Voy a calcular el promedio de las lambdas. Miren que acá lo voy a anotar como lambda promedio. Este que hay acá es el que allá se denotaba como lambda gorro promedio. Permítanme, lo voy a poner un poquito más abajo para que se vea la anotación. Perdón, teta gorro promedio, la sumatoria es de i igual 1 hasta m de los teta i estimados sobre m. Este es el lambda promedio.
Y luego genero las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que se mencionaban en la siguiente parte del algoritmo? Las diferencias eran los teta i menos el promedio de todos los tetas. En este caso sería los lambdas menos el promedio de todos los lambdas. Ya que me toca hacer, calcular el cuantil 0.025 inferior, ese es el que yo denoto como pi. Miren que utilizo la función cuantil, no hay que hallarlo manualmente. Simplemente le digo cuantil 0.05 y cuantil 0.975. Esos son el PI y el PS. Y acá, ya para encontrar el límite inferior y el límite superior, utilizo ya la fórmula del intervalo bootstrap. Es lambda 0 menos el PS y el lambda 0 menos el PI. Acá están, límite inferior y límite superior. Es decir, acá en este caso, la gran conclusión es que con una confianza del 95%, lambda, que es el parámetro que yo no conozco, el número de clientes por día, está entre 11,19 o pongámosle 11,2 y 13,08. Ya, esa es la gran conclusión. ¿Qué me dicen ahora del algoritmo? Es muy raro, ya que lo están viendo paso por paso, es más claro o empeoraron las cosas. ¿Qué me dicen? Sí, ahora cuando lo ve funcionando en el R, lo único que usted necesita para aplicar Bootstrap es una muestra grande. Ya, de ahí en adelante usted puede crear manualmente este algoritmo. ¿Qué cosas les aconsejo a ustedes? Que cada vez que vea un método o un algoritmo, como este que hay acá, no empiecen a buscar cómo hacer Bootstrap en R, porque le van a aparecer un montón de funciones y la idea es que usted entienda el algoritmo más que saber utilizar cajas negras o funciones que ya están elaboradas. Es decir, esto que hay acá, si ustedes quisieran, podrían crear una función que al usuario solo tenga que meterle la muestra aleatoria y que todos estos pasos internos los haga sin que el usuario los vea y le entregue al usuario el intervalo bootstrap final. Eso lo pueden construir ustedes y por eso es que es bueno que vean cursos de programación. Por ejemplo, este semestre que viene se va a abrir PLE que lo voy a dictar yo y lo estoy promocionando. Voy a dictar R, Python y SAS. La idea es que ustedes todos estos, digamos que algoritmos y funciones aprendan a programarlos para que ustedes sean capaces de explicarle a sus clientes qué es lo que ustedes les van a entregar, porque obviamente a un cliente usted no le va a decir que utilizó la función cuantil en tal paso o que hizo las diferencias de los lambdas en este paso. A un cliente no le interesa eso y es más, si usted se pone a explicarle eso tan técnico va a enredar al cliente. A un cliente uno lo que le entrega por lo regular es el resultado final, pero todo esto lo tienen que entender ustedes muy bien y ya saben que todo esto se basa en esta teoría que hay acá. Eso no sale de la nada, sale de una teoría que está por detrás. ¿De acuerdo? Acá van a tener la oportunidad de explorar ustedes mismos cómo es que se programa, también de obtener intervalos basados en el LRT, en el estadístico score. Y acá también, en este caso, para que calculen intervalos de confianza, ustedes verán si los hacen con, en este caso, Bootstrap, LRT
o score, como ustedes quieran. Yo siendo ustedes, por ejemplo, este ejercicio, verificaría si lo puedo hacer de las tres formas posibles para comparar los tres intervalos. Hay algo más que quería decirles y es, de todos estos códigos que hay acá, ¿en cuáles confían en mí y en cuáles desconfían? ¿O confían en mí ciegamente? Con todos estos códigos que hay acá y con estos que hay acá. ¿Confían en mí ciegamente? Es decir, esto se debe hacer así y no de otra manera. Esto se debe hacer así y no de otra manera. Esta función es la que hay que aplicar. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Confían ciegamente en mí? Pues uno diría que como yo soy el profesor de curso, sí, cierto. Pero yo les aconsejo algo, miren, algo que hay que evaluar siempre cuando alguien les explique a ustedes algo, así sea el profesor más del curso más estricto que ustedes vayan a ver a futuro y les diga esta es la función y no hay otra, traten de cuestionar siempre lo que les diga, tanto sus profesores como los blogs que encuentren en internet o los manuales que encuentren. Traten siempre de cuestionar si los códigos que está utilizando esa persona si son los adecuados y si encuentran lo que de verdad usted espera que encuentren. Entonces acá les dejo a ustedes como tarea que verifiquen qué hace la función quantile. Quantile. La función quantile. ¿Cómo lo verifican ustedes en el R? Lo pueden hacer enseguida. Escriba signo de interrogación y la función quantile y lean la documentación de esta función. Esto se los dejo como tarea para que duden siempre de los códigos que ven, tanto en internet como los que encuentran en libros, como los que les dan sus profesores. Siempre cuestionen los códigos que les dan. Siempre cuestionenlo. No confíen ciegamente en los códigos que les dan. ¿Por qué? Porque la gente podría cometer errores pensando que solamente porque dice quantile la traducción literal es quantil y entonces por eso funciona. Siempre duden de los códigos que vean de los demás y siempre dude de funciones que ustedes no entiendan qué es lo que hace de fondo. Si es claro lo que les estoy explicando en este momento. Duden de esta función quantil y verifiquen qué es lo que hace. Esa es la tarea. ¿Preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Qué me dicen? Ninguna. Bueno, acá ya entonces termino esta reunión.